la última clase hicimos lo que son capacitancia, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver lo que es inductancia, ¿ya? ¿Ya? Esto es muy parecido a la capacitancia como conceptos, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es una inductancia? Ya vamos a empezar, ¿qué es el inductor? Fíjense, estos son los llamados inductores y de ahí ya se origina lo que es la inductancia. ¿Han visto estos elementos electrónicos, no es cierto? Que hay en las radios, televisores, estos elementos, ¿o no han visto, jóvenes, alguna vez? Hola, hola. Sí, Ya, ingeniero. esto entonces, ya esto se llama, esto es el inductor, ya, ese es el inductor, se llama, ¿no? Que tiene que ver mucho con la inductancia. ¿Qué es lo que hace un inductor? Fíjense, un capacitor lo que hacía que era almacena energía, almacena carga eléctrica, ¿no? Eso es lo que hace un capacitor. Un inductor almacena energía eléctrica, perdón, energía magnética, estoy mal, pero es lo que hace un inductor, almacena energía magnética. Esa es la función que tiene un inductor, ¿ya? Entonces, ¿cómo almacena la energía magnética? Aplica, ¿no es cierto?, la propiedad de la ley de Faraday, ¿no es cierto?, que dice que al circular una corriente por un alambre, ¿no es cierto?, o que produce lo que se llama un campo magnético, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un inductor. Al circular una corriente eléctrica, ¿no es cierto?, almacena eh, campo magnético. Entonces, yo tengo un conductor, así como está dibujado aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo convertir este inductor, por decir, de 1 metro? Porque sé que alrededor de ese inductor, ¿no es cierto?, va a haber campo magnético. Aquí va a haber campo magnético a su alrededor en todo su recorrido, ¿no? Entonces, la única forma de concentrar ese campo magnético de 1 metro de cable es de la siguiente forma, ¿no es cierto? Entonces, este 1 metro se va a convertir ahí, por decir, ¿no? Algo más corto, como se ve en la figura, por eso lo hacen en forma de espiral, se llama, ¿no es cierto? Para concentrar a lo máximo el campo magnético, y eso lo han visto en física 3, ¿no es cierto? Así, ¿no? Ya. Entonces, la bobina lo que hace es concentrar el campo magnético en la parte interna, como se ven en estas dos figuras cuando circula una corriente eléctrica, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿No? Entonces, el flujo total magnético se calcula con esta formulita, ¿no? El flujo total es igual a N, es el número de espiras, multiplicado por el flujo magnético que guarda una espira, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces, en función de esto, el flujo magnético en una bobina también se define como L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, o en términos más simples, L por corriente, ¿no es cierto? Y aquí ya aparece un nuevo término que es L. L se llama inductancia, ¿no? Inductancia, y la unidad de la medida de la inductancia es el Henry. La corriente en Weber sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, la simbología, ¿no es cierto?, de un inductor es de la siguiente forma, fíjense, es como una bobina, esa es su simbología de la inductancia o el inductor en un circuito eléctrico. ¿No? ¿Preguntas? Bueno, entonces ya sabemos que es un inductor, así resumiendo de forma, digamos, simplificada, es almacena energía magnética, ¿no es cierto? Almacena energía magnética, ¿no? Eso es lo que hace un inductor. Ahora vamos a ver la inductancia. ¿Qué es la inductancia? El inductor es ¿cómo se dice? Este componente físico, ¿no? Que está conformado por bobina, todo eso se llama inductor. Pero ¿qué es inductancia? Fíjense, inductancia, fíjense, es una medida de capacidad que tiene una bobina de
almacenar obviamente ese campo magnético, ¿no? Es la medida entonces la inductancia, ¿no es cierto? Es la medida de capacidad que tiene una bobina para establecer un voltaje inducido a consecuencia de un cambio de su corriente, ¿no? Eso entonces, a eso se llama inductancia, ¿ya? Fíjense, dice, a consecuencia del cambio de su corriente y que en dicho voltaje inductivo actúa en dirección al cambio de la corriente. Esa es la inductancia, ¿no? Entonces, la unidad de la inductancia es el Henry y el flujo magnético, dijimos que era igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, o inductancia por corriente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, eso entonces es lo que es la inductancia. Ya sigamos entonces. Ahora vamos a ver cómo se comporta una inductancia o un inductor en un circuito. Ya, cómo es el voltaje en una inductancia. Fíjense, aquí tengo yo, ¿no es cierto?, la inductancia mediante su símbolo y se define como voltaje inducido BL a la derivada del flujo respecto del tiempo. De la ecuación 1, ¿no es cierto? Si se recuerdan la ecuación número 1, la derivada del flujo era igual a L por la derivada de la corriente, o derivada del flujo respecto a la corriente era igual a L, ¿no es cierto? Entonces, de aquí tengo esta ecuación, reemplazando en la ecuación 1, voy a tener que el voltaje inducido va a ser igual a L, ¿no es cierto?, por la derivada de la corriente respecto de el tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O sea, esto de aquí es igual a esto de aquí. Entonces, el voltaje inducido es igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, donde L es inductancia en Henrys y BL es lo que se conoce como voltaje inducido. ¿Ya? Entonces, el voltaje en un inductor se calcula con la ecuación número 3. Ahora vamos a ver la corriente. ¿Cómo es la corriente? De la ecuación 3 puedo obtener la corriente, simplemente despejo la corriente de esa ecuación diferencial, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, despejando la corriente y luego integrando va a ser igual a la derivada de la corriente, la derivada de la corriente va a ser igual a la integral de 1 sobre L, BL diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Y obviamente poniéndolo el límite, ¿no es cierto? La corriente va a ser igual a 1 sobre L, la integral es de menos infinito hasta un tiempo t cualquiera, BL diferencial de tiempo. Separando todo esto, ¿no es cierto?, en dos partes iguales o en dos tiempos iguales, ¿no es cierto? La primera hasta aquí, que vendría a ser de 0 hasta t, y la segunda de menos infinito hasta 0, ¿no es cierto? Esto al revés, pero no importa, es de menos infinito a 0 y luego de 0 a t. Estamos dividiendo en dos partes aprovechando la definición de la propiedad de la integral definida, ¿ya? Entonces, la corriente en un inductor es igual a 1 sobre L, la integral de voltaje diferencial de tiempo más I0. ¿Qué es I0? Fíjense, I0 se denomina corriente inicial. Corriente inicial, que generalmente se lo considera cero. Entonces, todo esto de aquí es corriente inicial, que generalmente se lo considera cero, ¿no es cierto? Antes de que yo le conecte a un circuito, puede que la inductancia está cargado, ¿no es cierto? Está cargado y eso es lo que origina la corriente inicial. Por ejemplo, un transformador, ¿no es cierto? Un transformador o un motor, ¿no es cierto? Es una inductancia y alguna vez un motor, por decir, ¿no es cierto? Cuando no está conectado y uno agarra, ¿no es cierto? Agarra la fase y el neutro que ingresan al motor, le produce una descarga hacia el ser humano, ¿no? Eso es por la corriente inicial que tiene cargado, obviamente, cuando el motor o, ¿no es cierto? El motor, generador o lo que sea, ¿no es cierto? O transformador funcionó antes y cuando está desconectado hay esa corriente, ¿no? Esa corriente inicial. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Bueno, entonces, vamos a ver ahora la potencia en un inductor, ¿ya? La potencia para cualquier elemento, ya sea resistencia, inductancia, capacitancia, es igual a voltaje por corriente. Eso es en todos, ¿en cierto? ¿Ya? Pero el voltaje era igual a L, derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, simplemente reemplazo esto de aquí, que representaba al voltaje, ¿no? ¿No? Entonces, la potencia va a ser igual a L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Cómo es la energía acumulada en un inductor? Bueno, la energía, ¿no es cierto?, se define como la integral de 0 hasta t de potencia diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, reemplazando la ecuación 5 en la ecuación 6, voy a tener que la energía también es igual a la integral de L por diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo por corriente y de t. Aquí, fíjense, puedo eliminar esto, ¿no es cierto? Y va a quedar que la energía es igual a L integral de 0 hasta t, corriente diferencial de corriente. ¿A qué es igual este integral? Es como decir, este integral es igual a decir la integral de x diferencial de x, más o menos de ese tipo, ¿no? ¿A qué es igual ese integral? Este de aquí, si se recuerdan. Integrando, hola jóvenes, ¿a qué es igual la integral? X al cuadrado entre Jóvenes, 2. es x cuadrado sobre 2, en este caso, corriente al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? De 0 hasta t. Entonces, esta es la energía en un inductor. Es igual a un medio de L, un medio de L por corriente al cuadrado. Eso sería la energía de un inductor. ¿Alguna pregunta? Entonces ya vimos ya lo que es corriente, voltaje, potencia y energía en una inductancia, cómo se determina. Vimos todos los parámetros que se utilizan, ¿no es cierto?, en los cálculos de inductancia, ¿no? Corriente, potencia, todos esos componentes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta una inductancia en corriente continua, ¿ya? Una inductancia en corriente continua se comporta como un cortocircuito. Entonces, no hay inductancia en corriente alterna, en corriente continua, perdón. Se comporta como un cortocircuito, ¿ya? ¿Ya? En corriente alterna, fíjense, eh, en corriente alterna pasa lo siguiente, ¿ya? Una bobina ideal ofrece una resistencia al paso de la corriente, que recibe el nombre de reactancia, dice, cuya definición se verá más adelante. Entonces, en corriente alterna, la inductancia lo que hace es oponerse al paso de la corriente, ¿ya? Y es por eso, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, un transformador es una inductancia. Se opone al paso de la corriente y lo que hace que es el transformador es disminuir su voltaje, ¿no es cierto? Tiene un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Como es una inductancia, entonces lo que hace es reduce el voltaje. Pero yo también puedo reducir el voltaje con una resistencia, pero lo malo es que la resistencia se pierde toda la energía ahí en la resistencia. La inductancia reduce el voltaje, pero no hace perder, ¿no es cierto? No hace perder la energía eléctrica. Esa es la diferencia entre la resistencia y la inductancia. Yo puedo, ¿no es cierto?, al ofrecer una resistencia al paso de la corriente, obviamente no genero pérdidas, ¿no? Porque de lo contrario, un transformador cualquiera, si sería base de resistencias, ocasionaría una gran pérdida, ¿ya? Entonces, resumiendo, si yo analizo las ecuaciones de inductancia y capacitancia, casi son las mismas ecuaciones si yo analizo, fíjense bien, ¿no es cierto? La corriente de un capacitor se parece mucho. ¿A qué se parece mucho? Si analizo aquí, la corriente de un capacitor se parece mucho al voltaje de un inductor.
Y el voltaje de un capacitor se parece bastante a la corriente de un inductor, por eso le decía que son iguales. Y la potencia, fíjense, la potencia, ¿no es cierto?, es idéntico para todo en realidad, ¿no? Para resistencia inclusive, ¿no? La energía, fíjense, es similar también, ¿no? La energía es similar. La energía en un capacitor es un medio de la capacidad por voltaje al cuadrado, y en la inductancia la energía es igual a un medio de la inductancia por corriente al cuadrado. Entonces son muy similares la energía en el capacitor y el inductor, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver cómo se agrupan inductancias en serie. Esta propiedad que vamos a ver aquí es similar a Lucas, ¿no? Se despida, ¿no? El parque tiene que se despida. Fíjense, aquí es similar a las resistencias en serie, ¿ya? Es similar a lo que son las resistencias en serie, fíjense, ¿no es cierto? ¿Cómo es la corriente en serie para cualquier elemento? Para cualquier elemento, ya sea capacitancia, inductancia, resistencia, la corriente es la misma, fíjense, ¿no? La corriente es la misma. Entonces, solamente se varía cómo se calcula cada corriente. Si fuera resistencia, por ejemplo, la corriente se calcularía, ¿no es cierto? Si fuera resistencia, ¿cómo sería? La corriente sería, ¿no es cierto?, voltaje sobre resistencia, ¿no? Pero como son inductancias, tienen otra forma. Pero la propiedad principal, que es todo esto de aquí, es idéntica para la inductancia, resistencia y capacitancia. Ya tienen la misma propiedad, ¿no es cierto? Cómo se calcula la corriente. Entonces, ¿cómo es el voltaje? ¿Se acuerdan cómo era el voltaje en la resistencia o no? ¿Cómo es el voltaje, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo era el voltaje? ¿Cómo es el voltaje, jóvenes? ¿Se acuerdan? En serie se suman, ¿no?, los voltajes, fíjense, se suman los voltajes, ¿no? Eh, lo único que varía es cómo se calcula el voltaje de cada inductancia. En una resistencia, ¿no es cierto? En una resistencia, el voltaje, ¿no es cierto?, era ley de Ohm, ¿no es cierto? Corriente por resistencia 1. En una inductancia, el voltaje es igual a L1 por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Eso es lo que varía. ¿Preguntas, jóvenes, sobre el voltaje? Entonces, las propiedades son similares, ¿no?, a las que vimos en resistencia. Ahora vamos a ver el circuito equivalente. Esto es lo que varía, fíjense, en el circuito equivalente. El circuito equivalente, fíjense, en un circuito simple. Y la inductancia equivalente, fíjense, eso es lo que varía, ¿no es cierto? La inductancia equivalente es igual a la suma. La inductancia equivalente es igual a la suma de las inductancias en serie. Ese es lo único que varía, ¿no?, respecto a lo anterior, como le decía, ¿no? Después el resto es lo mismo, ¿no? El resto es lo mismo. El equivalente es lo mismo, ¿ya? La potencia es lo mismo para resistencia, inductancia y capacitancia. La potencia total es la suma de las potencias, ¿no? Y lo mismo con la energía, ¿no? La energía es igual a la suma. Bueno, eso ya son muy genéricas, tanto para capacitancia, resistencia e inductancia. Esas son todas las propiedades de la conexión en serie. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sigamos entonces ahora, vamos a ver en paralelo. En paralelo es lo mismo que resistencias en paralelo, fíjense. Este es un circuito en paralelo. Y las propiedades, fíjense, son las mismas también que hay las propiedades de resistencias y capacitores en paralelo, fíjense. ¿Cómo es la corriente? Aquí la corriente ya no es la misma, ¿no? Fíjense, la corriente es igual a la suma. Y lo único que varía es cómo calcular cada corriente. Entonces, la propiedad de las corrientes genéricas es la misma que para capacitancias y para inductancias, ¿no? Entonces, la
corrientes son las mismas. Ya las corrientes son las mismas. El voltaje, fíjense, ¿cómo es el voltaje? El voltaje, ¿no es cierto? Son iguales, ¿no? En paralelo son iguales los voltajes, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Y así se calcula cada voltaje, ¿no? El circuito equivalente, fíjense, ¿cómo es el circuito equivalente? La inductancia equivalente, fíjense, es idéntico a la resistencia, ¿no? Es la suma de las inversas, ¿no? La suma de las inversas es. Y la corriente y la potencia lo mismo, ¿no? Esto es genérico para inductancia, capacitancia y resistencia, ¿no? Que la potencia total es igual a la suma de las potencias individuales. Lo mismo con la energía, ¿no? Bueno, no sé si tienen una pregunta, jóvenes, sobre las propiedades serie y paralelo. Sí, sí, solamente varía cómo calcular el voltaje o la corriente de cada inductancia. Eso es lo que varía. Pero después es lo mismo. Sí, sí, esos son genéricos para todo, ¿no? Para inductancia, capacitancia, ya sea en serie, en paralelo. Bueno, cuando tenemos conexiones serie paralelo, ya, lo que se hace es, ¿no es cierto? Agrupar, como se dice, ¿no? Estas tres bobinas, ¿en qué están conectadas? En serie, ¿no es cierto? Entonces yo lo que hago es reemplazar por una sola bobina, ¿no? Estas dos están en serie, lo que hago es reemplazar por una sola bobina. Y al reemplazar, todo va a quedar en paralelo. ¿Se dan cuenta, no es cierto, jóvenes? Entonces, no hay mucho misterio, ¿no? En serie paralelo. L1 y L2 están en serie, sumo y lo reemplazo por uno solo. Estos tres los reemplazo por uno solo. Y el circuito va a quedar, ¿no es cierto? ¿Cómo va a quedar después de hacer estos previos de agrupación serie? ¿Cómo va a quedar el circuito? Todo va a quedar ¿en qué? En paralelo, ¿no es cierto? Todo queda en paralelo. Y ya de ahí ustedes saben las propiedades. Bueno, entonces esto no hay mucho misterio tampoco. Vamos a los ejemplos entonces ahora ya, ¿no? Ya, a ver aquí, este es el primer ejemplo, a ver cómo será. ¿Cuánto será el valor? Jóvenes. ¿Cuánto? 7, ¿no? Esto de aquí, la inductancia primero, total, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? Es la suma de las inversas, ¿no? 2. A la corriente. ¿Cómo son las corrientes? Bien. Se suman. Se suman y se restan las que están en dirección contraria, ¿no? Y 2. Entonces va a ser menos 1 amperio, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ahí el 6 no sería positivo porque está yendo hacia arriba o en qué se basa eso. El positivo y el negativo no existe en corrientes, ¿no? O sea, miren, estas corrientes están yendo hacia arriba. Esta viene aquí y esta está en contrario, ¿sí o no? Entonces, hay dos formas de hacer la ecuación, como digan. Uno es hacer I2, la corriente total, obviamente, ¿no? Y esto cambiarlo de signo, ¿no? O como está aquí, ¿no? ¿Qué me indica este menos 1 amperio? Que la corriente está yendo en dirección contraria. ¿Qué quiere decir dirección contraria? Que está yendo en esta dirección, por decir, ¿no? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Bueno, sigamos entonces con otros ejemplos. Este ejemplo de aquí, fíjense, en calcular la inductancia equivalente, dice, ¿ya? Calcular la inductancia equivalente, ¿no es cierto? Estas dos resistencias, ¿en qué están conectadas? ¿Quién me puede decir? Paralelo. ¿En qué están conectadas? ¿Ah? En paralelo, ¿no es cierto? En paralelo. En realidad L1, L2 y L4 están en paralelo, fíjense. L1, L2 y L4 están en paralelo, ¿ya? Por lo tanto, la equivalente de estas de aquí, como son 6 cada uno, va a ser igual a 2 milihenries. ¿Alguna pregunta sobre esto de aquí? Y el nuevo circuito va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Estas tres inductancias, estas tres se reemplazan por esta sola, ¿no? Y aquí, fíjense, estos están en serie, ¿no? Estos están en serie y en paralelo. Entonces, L equivalente 1 y L3 están en paralelo con L5. Por lo tanto, el L equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre L equivalente 1 más L3 más 1 sobre L5. Y eso me da 24 sobre 7 milihenrios. Y todo se convirtió en serie, ¿no? El equivalente 2, 6. Y la total me da 66,7 milihenrios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? Hola, hola. ¿Alguna duda, señor jóvenes? Quedó claro, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, aquí más ejemplos todavía, ya de corriente, voltaje, potencia, una inductancia, y tienen para repasar ya, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Por el Vamos a hacer momento, claro, ingeniero. ya. La siguiente semana vamos a empezar en el tema número 7. Vamos a ver qué es el tema número 7, porque ya la clase ya está definida que es hasta el 15 de enero, ¿no? Creo que es. Entonces, ¿qué nos faltaría? El tema 7 y 8 nos faltaría. Ya 7 es, estamos abriendo, corriente alterna, corriente y voltaje alterna, y el último tema que son los fasores que se llaman. Y con eso ya estamos concluyendo. El tema 7 es corriente alterna y acabamos en el tema número 8, ¿no? Y fijamos fecha, ¿no? Entonces, a ver en qué fecha estamos. Ahorita estamos en, medio mes ya. Tenemos el miércoles, el lunes. Sí, yo creo que la primera semana de enero vamos a terminar el avance de circuito, ¿no? Y fijamos fecha de exámenes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cuántos exámenes van a haber, ingeniero? 2 exámenes, como quedamos al principio, ¿no? ¿Cómo quedamos al principio? ¿Se acuerdan? Todo La verdad es examen, que yo ando mucho. pero no me acuerdo de la ponderación. Ya lo voy a buscar, ya, ¿no? ¿De dónde está aquí? Bueno, en el grupo creo que le envié la programación, ¿no?
Aquí voy a ver la materia. ¿Cómo se llama el grupo de la materia? Jóvenes, ¿de cuál de estos es? Es el que no tiene foto, no tiene fotografía. 247 Está semestres. con, ¿Este de aquí? no, LT 247.1, 222, 2021 dice. Sí, ¿será que no estoy yo? Sí, está ingeniero. Ponga ELT. Ya, Sí, sí. sí, aquí está, digamos, los archivos, documentos. ¿No? Aquí está el programa analítico. ¿No? A ver si descarga. ¿No? El programa analítico. ¿No? Entonces, hay un primer parcial, segundo parcial, y el final, obviamente van a estar eximidos los estudiantes que tienen nota mayor o igual a 60 puntos en el primero y segundo. Eso quedamos, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, quedamos ahí, jóvenes, hasta el día miércoles. Ingeniero, hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.